Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa Hablemos de Paz, en el cual emprenderemos un fascinante viaje a través de los entrelazados caminos de la paz y la violencia en Colombia. Aquí exploraremos los momentos de la historia que han forjado la identidad de nuestro país, desde los momentos más oscuros hasta los destellos de esperanza que han emergido entre las sombras. Sean todos bienvenidos. Hoy les contaremos los comienzos de nuestros conflictos internos, de las guerras que hemos padecido en el siglo pasado, comenzando con la famosa Guerra de los 1000 días, y de cómo el país desembocó en el crimen del líder político Jorge Eliezer Gaitán, que desencadenó el sangriento Bogotazo. En nuestra segunda parte veremos qué soluciones intentaron para ponerle fin a ese periodo conocido como la violencia, qué éxitos tuvo y, por supuesto, cuáles fueron los motivos de los fracasos. Y al final de este primer capítulo hablaremos sobre el nacimiento de las primeras guerrillas, las autodefensas campesinas, las reacciones gubernamentales y el surgimiento clandestino de movimientos urbanos hasta llegar al robo de la espada de Bolívar. Sean todos bienvenidos, Hablemos de Paz. En Colombia tenemos un largo historial de guerras y conflictos de muchos años atrás, lastimosamente con muy pocos periodos de paz. El siglo pasado comenzó con la cruel Guerra de los 1000 días, que enfrentó a los militantes de los nacientes partidos políticos, el liberal y el conservador, para desembocar en el Bogotazo de 1948, originando así la época conocida como la violencia. La historia de la violencia en Colombia se remonta al siglo XIX con el triunfo del Ejército Libertador y el nacimiento de la República. Las diferentes visiones de los protagonistas del conflicto con España llevaron a los primeros enfrentamientos internos, poco tiempo después de la batalla de Boyacá en 1819. De alguna manera, fíjense que nosotros somos hijos de un levantamiento armado, nacionalista, gran colombiano, que hoy se representa en territorio de 4 naciones hermanas. Y rescatamos, digamos, una historia fundacional de la República sobre esas bases, ¿no? Y fue una guerra dura, y fue una guerra donde hubo infracciones al derecho de gentes, en lenguaje de hoy al derecho internacional humanitario, y hubo una gesta derrotando una potencia del momento, a España, y consiguiendo una independencia. Finalizada la guerra de independencia, se generó un conflicto que nunca se cerró, que, digamos, en la historia se pone en cabeza de Bolívar y Santander, pero que realmente expresaba el choque de 2 intereses. Por un lado, el ejército bolivariano, que estaba integrado por campesinos, pobres, artesanos, indígenas, esclavos, y que son los gestores, digamos, de esa guerra de independencia, y por el otro quienes habían jugado el papel conductor de esa guerra de independencia, que era la élite criolla que se había formado en todo el proceso del colonialismo. Hay una multicausalidad, hay una serie de factores que tienen que ver con nuestro desarrollo como nación, con nuestra forma de ingresar en el mercado internacional, las relaciones con relación a la tierra y a la acumulación de la propiedad en las zonas rurales, lo que atañe a nuestra vida y nuestra historia política, que si bien ha transcurrido bajo digamos, la definición de una vida democrática, ha estado signada por la violencia y por la sangre. La campaña libertadora, de hecho, estuvo marcada por una época de violencia que incluso sobrepasó el llamado derecho de gentes de la época, según historiadores. Estos eventos sucedidos en las décadas posteriores al triunfo libertario involucran escenarios violentos que incluyeron a civiles en diferentes regiones del país, una situación que se producía en paralelo en otros lugares del continente. Eso demuestra que los colombianos no somos ni genética ni históricamente violentos, que si tuvimos 50 años de paz
en la República, con episodios aquí y allá, como la masacre de las bananeras, es posible que la guerra termine. Por eso yo miro muy críticamente los que afirman que Colombia siempre ha sido un país violento, porque generan la idea de los colombianos de que somos así y no podemos salir de esa tradición cultural. Sin embargo, las disputas internas y la división bipartidista colombiana llevaron a uno de los conflictos más violentos de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la Guerra de los 1000 días. Por su volumen de víctimas, ¿no? 350.000 en un país de 4,5 millones de habitantes en solo 3 años. Extrapolando arbitrariamente es como si hoy en solo 3 años, en el contexto del conflicto, tuviéramos 5 millones de víctimas. Por supuesto, tenemos 9 millones de víctimas, que es mucho más, es el doble de eso. Pero esto durante varias décadas, ¿no? El siglo XIX, por ejemplo, fue un siglo lleno de guerras civiles. Ahí no hubo muchas negociaciones, pero el que ganaba la guerra expedía una constitución nueva. Hay una particularidad de la historia de Colombia de la que muy poco se habla, y es que, a diferencia de las guerras liberal-conservadoras que se dieron en esa época y que en todas las repúblicas vecinas la ganan los liberales, en Colombia la ganaron los conservadores. Y entramos en una etapa de lo que se denomina la hegemonía conservadora, que fue como una especie de congelamiento de esos conflictos por 3 décadas, pero cuando los conservadores pierden en la década del 30 el poder, se desata nuevamente esa oleada de violencia. Y de ahí provienen las raíces de ese conflicto que todavía no hemos podido cerrar hoy en día. Entonces, digamos que nosotros venimos arrastrando las consecuencias de no haber cerrado esa guerra de independencia con la construcción de un verdadero Estado nacional. Nuestro pasado estaba plagado de hechos violentos en varias épocas, pero el futuro que se avecinaba marcaría el comienzo de una guerra que golpearía duramente los campos colombianos. Quiero presentarles a Pedro Viveros, un reconocido analista, experto también en temas de paz y estudioso de la historia política de este país, con quien compartiremos este set aquí en Hablemos de Paz para comentar los reportajes que nos irán llevando por este camino. Bienvenido, Pedro. Julieta, muchas gracias por la invitación a Hablemos de Paz. Es un placer contar con tu presencia. Y comencemos. ¿Por qué nuestro país está determinado por tanta violencia? Voy a decirlo, que siempre me lo preguntan, es que no somos violentos. A alguien se le ocurrió decir eso, que éramos un país, todos nacíamos genéticamente violentos. No es cierto. En cualquier país, en cualquier continente, en la construcción de su país, hay una serie de episodios violentos. Si usted estudia Europa, si estudia la Constitución, imagínese lo que ocurrió en Europa para poder construir esas naciones que hoy conviven. Pues hubo muchas violencias. En Colombia tuvimos o tenemos una media docena de violencias. Conflicto del narcotráfico, conflicto entre partidos. Desde todos los ámbitos. Es decir, que los colombianos no somos más violentos que los europeos. Es la construcción no somos una raza sociedad violenta. Julieta, qué buena pregunta. Este país no era urbano, era rural. Imagínense el choque cuando aparece en un país todo lo rural y se mezcla con lo urbano en creencias, en formas de pensar. Ideologías, etcétera. Pues eso provocó unos conflictos que todavía los estamos viviendo. Pero gracias por ese completo resumen. Y muy bien, entre las opciones que surgieron para tratar de detener la violencia política generalizada que se apoderó del país, tomó fuerza la del Frente Nacional, un acuerdo entre los jefes de los partidos políticos para alternarse la presidencia de la República. Al final, esa decisión dejó consecuencias que nos explica el siguiente reportaje. A principios de los años 30, Colombia vivió una época de paz y unión interna entre los partidos tradicionales, mientras concentraban sus fuerzas en la guerra con el Perú. Cuando se eligió a Olaya Herrera en 1930, hubo episodios de violencia sectaria en los Santanderes, en Boyacá, pero el conflicto con el Perú nos permitió superar el conflicto armado interno. Laureano Gómez lanzó una consigna: paz, paz en la República, guerra, guerra en la frontera, para enfrentar la intervención de Perú en Leticia, y ese conflicto que hubiera podido explotar en los 30 se pospuso hasta 1948 con la muerte de Gaitán. El trágico destino del 9 de abril de 1948, día en que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, comenzó a fraguarse durante las elecciones de 1946, cuando se cerró lo que es conocido como la República Liberal.
La división del Partido Rojo permitió el triunfo del candidato conservador Mariano Ospina Pérez y la aparición de hechos de violencia aislados que hicieron subir la tensión política en el país. El Partido Conservador asume desde 1946 con una postura muy autoritaria, muy propensa a la represión política. Y es de recordar que Gaitán realiza una imponente manifestación por la paz en Bogotá y lee una oración por la paz supremamente contundente. Llena la plaza de Bolívar, se dice con unas 100.000 personas en esa época, en una marcha de absoluto silencio, y en la proclama le reclama al presidente Ospina Pérez que por favor pare la violencia. Se fortalece en el escenario político la imagen de un hombre que cautivaba al pueblo con sus discursos apasionados y sus propuestas de apertura política. A Gaitán lo trataban de negro, de indio, de impostor, de arribista. Los medios son están muy frenéticos en contra de la figura de Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, al seno del liberalismo, había configurado una corriente con la plataforma que constituyó el UNIR, Unidad Nacional Independiente Revolucionaria, el UNIR, que era una inclinación de un liberalismo social que vivía de planteamientos socialistas, con énfasis en la reforma agraria, la reforma laboral, los derechos en todas sus gamas y una versión de Estado de derecho democrático. El reloj de la iglesia de San Francisco marcaba la 1:05 cuando las balas asesinas herían de muerte a Gaitán y habrían un largo lapso de guerra, violencia y odios fratricidas que a la fecha no ha terminado. Pedro, díganos puntualmente 2 aciertos y 2 desaciertos que se desprenden de la implementación del llamado Frente Nacional. 2 aciertos. Se acabó la violencia entre los partidos, esa violencia entre ellos que hubo después del 9 de abril del 48. Ese es un acierto. El otro, que volvimos al cauce de la democracia, incluido el voto de la mujer, Julieta, buenísimo. que es muy importante. Punto a favor para las mujeres ahí. Desacierto, o 2 desaciertos. El primero, hombre, que se cerró el espacio político solamente a los 2 partidos tradicionales. Y eso, en mi opinión, fue un error. Y el otro, el aumento exponencial de la corrupción que hubo en el país durante los 16 años del Frente Nacional. Lo más grave, y aún lo estamos padeciendo. Muy bien, y vamos a unos breves mensajes institucionales y después volveremos para contarles sobre el nacimiento de las primeras guerrillas que se formaron en el siglo XX en este país. Seguimos, hablemos de paz. Estamos de vuelta en Hablemos de Paz para contarles sobre las autodefensas campesinas, origen de los movimientos guerrilleros con objetivos políticos, las FARC, el ELN y el EPL, principalmente en las zonas rurales, y el M-19 que nació en las ciudades del país. El proceso de pacificación pactado entre los liberales y conservadores y que dio paso al Frente Nacional tuvo incidencias positivas y negativas en la vida del país. Entre las positivas se destacan que trajo consigo la posibilidad de terminar la violencia partidista, el retorno a la paz y el llamado al entendimiento de los colombianos. La otra cara de la moneda, la parte negativa, cerró las puertas de la democracia a la ideología de izquierda que se venía fortaleciendo en todo el continente. Yo creo que el Frente Nacional fue extraordinariamente importante para Colombia, porque fue lo que permitió superar los gobiernos civil-militares, los únicos de Colombia en el siglo XX, Rojas Pinilla y la Junta Militar de Gobierno, y superar la violencia liberal conservadora. El proceso negociado más importante fue el del Frente Nacional. El Frente Nacional fue un acuerdo de paz. Había una guerra civil entre liberales y conservadores, y los liberales y conservadores convinieron pues parar esa guerra y pues adoptar unas fórmulas jurídicas y políticas que les permitieran
compartirse el poder. Ya implementado el Frente Nacional que bloqueó el acceso de la izquierda a la dinámica democrática, el continente se vio abocado a otras acciones que cerraron esa misma posibilidad. La Revolución Cubana desató lo que se llama la primera ola guerrillera en América Latina. Y luego el derrocamiento de Allende y la Revolución Nicaragüense, poco después, en 1979, desata la segunda ola guerrillera de América Latina. Es decir, yo creo que el derrocamiento de Allende fue una tragedia porque generó en la izquierda latinoamericana la idea de la imposibilidad de acceder al poder por las vías democráticas. En los últimos 20 años ya la izquierda está llegando masivamente al poder por las vías democráticas, en Venezuela, en Chile, en Brasil, en El Salvador, en muchos países de América Latina, y hoy la izquierda latinoamericana toda está comprometida en la lucha democrática. La democracia no puede tener un diseño como el del Frente Nacional, que aunque pueda ser entendido como emergencia, ¿cómo así que de antemano se le entregaba el gobierno a un conservador y a un liberal a nombre propio? La democracia no puede ser también lo que sucedió bajo el Frente Nacional, donde la retoma de un régimen constitucional negó cualquier forma de democracia directa. La democracia tampoco puede ser con ese nivel de restricción donde la gran mayoría del tiempo bajo el Frente Nacional predominó el estado de sitio y con altísimo nivel de violación de los derechos humanos. La historia de los primeros grupos guerrilleros se remonta a los años 30. Es decir, tal vez unos 18 años antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, cuando se generaliza la violencia en el campo colombiano a raíz de la primera República Liberal, y ahí surgen destacamentos guerrilleros de influencia liberal para defenderse, pero también comienzan a surgir algunas organizaciones, algunos grupos armados de influencia comunista. Entonces, esa es como la raíz que después, ya en la década de los 60, va a permitir que surjan las organizaciones guerrilleras revolucionarias, pero su antecedente, sus raíces, datan de esa década de los 30. Era un país que era gobernado mediante el estado de sitio, y estado de sitio era un artículo, el artículo 121 de la Constitución de 1886, mediante el cual el gobierno no solamente tenía el poder ejecutivo, sino que en buena parte copaba el poder legislativo, es decir, se gobernaba mediante decretos. El Congreso era un poco un espacio de negocios, de puros negocios políticos. El movimiento guerrillero cierra la década de los años 50 y 60 con grupos armados como las FARC, el EPL y más adelante, el último, el M-19, como reacción al fraude electoral de 1970. Y el EM se plantea como ser una guerrilla más cercana a la gente, por eso no es una guerrilla rural inicialmente, sino está en el escenario urbano, busca sobre todo que toda acción tenga un mensaje político. Hechos y momentos históricos en que la violencia cercenó las caras de muchos de sus protagonistas. La muerte de Pizarro fue tremendamente dura porque fue como, pues uno, el dolor por la muerte de él, y dos, pues obviamente, bueno, este proceso, ¿qué? ¿Cierto? Y épocas también en que la paz está como, la paz es como, tiene sube y baja, ¿no? Hay épocas en que como que la gente no cree en la paz, entonces hay que mantenerse ahí y decirle, no, le podemos dar otro sentido, la podemos trabajar de otro modo. Esas son las épocas difíciles. Una guerrilla sin esquemas predeterminados, una organización que se pretendía cercana a la gente, defensora de la democracia y que sería protagonista de muchas acciones cuyo principal objetivo era causar golpes de opinión. El M, como se le conocía, llegaría al desarme en un proceso rápido, sin intermediarios, que facilitó el camino hacia una nueva constitución política, la de 1991. Pedro, entonces, ¿el nacimiento y la consolidación de las guerrillas originan lo que hoy conocemos como el conflicto armado? Sin duda, pero yo quisiera contextualizar en lo siguiente. En 1930 o antes de 1960 sí hubo, digamos, una incidencia de ese paradigma que existió en ese momento, que era el comunismo, representado emblemáticamente en la Unión Soviética y los países occidentales. A Colombia sí llegó algo antes de los 60, digamos algo vía academia,
y había como unas ideas del comunismo a la colombiana. Pero sin duda, lo que potencia las ideas de la revolución por vía de las armas es la llegada al poder de Fidel Castro, el Che Guevara en 1959 en Cuba. ¿Y por qué digo que ayuda a esas ideas de estas personas que pensaban tomarse por el poder por las armas? Porque se forma el eje la Unión Soviética-Rusia. Y eso, la Unión Soviética-Cuba y América Latina con los grupos que tenían unos ideales revolucionarios. Y eso potenció sin duda el conflicto en Colombia, pero también en toda América Latina, ¿no? Eso hay que Una tenerlo en preguntita, cuenta. a ver, ¿el Che Guevara vino a Colombia, sí o no? Sí, cuando ¿Sí? fue médico, vino. Vino, nos acompañó acá en el país y trajo también Pero no era algunos de sus revolucionario. pensamientos. Ah, bueno, en ese momento no era Era revolucionario. médico y venía en una correría famosa que entre otros hay una película que recrearon hace unos años, muy buena película que ojalá lo vean los oyentes. Que la recomendamos. Sí, porque vale la pena ver el camino que hizo el Che Guevara desde Argentina hasta llegar a Guatemala. Muchísimas gracias, Pedro, por esos daticos que nos sirven mucho. Muy bien, después de unos cortos mensajes institucionales, volvemos con las 3 de Pedro. Así que preparados. Seguimos con Hablemos de Paz. Estamos de vuelta en Hablemos de Paz y para cerrar cada programa, nuestro analista nos dará 3 claves sobre el tema del capítulo. Así que los dejo con las 3 de Pedro. La primera clave de un conflicto como el nuestro, que hemos vivido esta generación y las anteriores, es comprender que no son iguales las causas ni las soluciones a la media docena de violencia que hemos vivido en nuestro país. La segunda clave es entender el contexto internacional de cada conflicto. Por eso yo quisiera que rememoráramos aquella frase famosa del nuevo mejor amigo de Juan Manuel Santos. Cuando un rival tan fuerte como fue Hugo Chávez terminó siendo un amigo, pero no lo hizo de una manera gratuita. Lo hizo para resolver un conflicto con las FARC y ese conflicto terminó en ese acuerdo de paz de aquel momento. Y la tercera clave, sin duda, es entender que la paz no es algo que vamos a tener en un cuadro pintado o una paloma. La paz no es algo pétreo. La paz es una lucha permanente por encontrar soluciones a cada uno de esos conflictos. La paz que vivió el país con el Frente Nacional no es la misma paz que quiere proponer el presidente Petro con la paz total. Muy bien, las 3 de Pedro. Terminamos aquí nuestro primer capítulo de esta serie dedicada a encontrar claves que nos permitan entender de mejor forma nuestra historia reciente en este largo camino buscando la esquiva paz. Una paz que sea de todos y para todos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo para que hablemos de paz. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.